Buenos días, bienvenidos. A nombre de Acapite les doy la más cordial bienvenida a esta plática relacionada con el panorama económico y fiscal en México para 2023. Todos en Acapite estamos muy contentos de poder hacer esta plática, de estar con ustedes y pues comentar algunos aspectos relevantes. Antes de entrar en materia, pues deseamos a todos ustedes que estén bien de salud, que se cuiden mucho, a pesar de que la pandemia está, digamos, en un aspecto relativamente controlada, pues no hay que bajar la guardia y aparte, pues tenemos amenazas como los temas de influenza que han estado pegando muy duro en nuestro país y se vienen temperaturas más bajas, etcétera. Entonces, pues todos a cuidarnos. Estamos en diciembre, es mes de esperanza, de alegría, de renovarnos y pues les deseamos a todos que tengan mucha salud y que tengan un gran diciembre. Y pues en Acapite les queremos compartir que estamos sumamente contentos porque el mes pasado cumplimos nuestro primer aniversario de haber fundado este proyecto, de haber, digamos, empezado profesionalmente como firma independiente y pues contentos, creciendo, haciendo lo que nos gusta y de verdad muy felices de acompañarlos, de ser sus asesores. Y bueno, pues esperemos vengan muchos años más. De verdad, en nombre de mis socios y de todos los colaboradores, estamos muy orgullosos de Acapite y pues estamos poniendo todo nuestro empeño para seguir ofreciéndoles servicios fiscales de alta calidad. Después de decir esto y sin más preámbulo, les platico un poquito la idea de esta charla. Es un poco curioso porque, como ustedes saben, no hay reforma fiscal como tal para el ejercicio 2023. Sin embargo, sí existe una serie de disposiciones fiscales que fueron publicadas como reformas en años anteriores, pero que inician su vigencia en 2023. Luego, entonces, estas reformas que fueron aprobadas en el pasado, pero que entran en vigor ahora, pues son importantes y hay que tenerlas en mente, hay que conocerlas. Y también es importante señalar aquellas reformas fiscales de 2022 que tienen trascendencia ahora para la presentación de la declaración anual, ¿no? Ya estarán hablando mis socios y socias sobre el tema. No sé, por mencionar alguno, aquellos activos fijos que entran en desuso, hay que presentar un escrito libre, un aviso para efectos de informarle al SAT de que dicho activo pues está en desuso y que se desea tomar la deducción fiscal del saldo pendiente de deducir, y este aviso se tiene que presentar a más tardar el 31 de diciembre. Luego entonces estamos en tiempo, ¿no? Pero así como esta disposición fiscal hay otras varias importantes y pues que no queremos dejarlas pasar, ¿no? Cuando discutimos sobre el armado de esta plática, también analizamos que había o que estaba en el ambiente una serie de información relacionada con las posturas de tribunales, no solamente de colegiados, sino incluso de la Suprema Corte, donde están incidiendo en temas y criterios fiscales, ¿no? Entonces, platicando con Tania, decía, oye, platiquemos con nuestros clientes, con nuestros amigos de esos criterios, hablar de la Suprema Corte se oye muy lejano, pero pensar en que ese criterio te puede afectar en tu día a día es muy importante, ¿no? Vamos a hablar ahí un poco del tema de compensación para efectos civiles y sus efectos para IVA, entre otros temas muy importantes, ¿no? ¿Y qué decir del tema de fiscalización? Que, pues, ustedes no me dejarán mentir que solicitar una devolución de impuestos en este momento es peor que un viacrucis, ¿no? Con sus 3 caídas y todo el rollo. Carlita Aguilar nos estará dando cuenta de ello, un poco qué es lo que estamos viviendo y qué acciones estamos tomando para enfrentar la situación, ¿no? Y por último, en un slide que me encantó, la verdad, vamos a platicar un poco del tema de materialidad y de lo que los tribunales piensan debe ser la sustancia económica.
De hecho, parecería una guía que para los que estén interesados esta presentación obviamente la podemos compartir. Parecería una guía de lo que tenemos que hacer en un best practice para efectos de armar nuestros expedientes, ¿no? Recordarán, y lo he dicho en muchísimas charlas anteriormente, ¿no? El tema de tener CFDI, tener pago con transferencia electrónica de fondos, tener contrato, o sea, ya no es suficiente. Eso nada más es el boleto de entrada al show, ¿no? Ahora tenemos que estar muy familiarizados con conceptos como materialidad, que fue la palabra de moda en los últimos 2 años, o ahora con la palabra sustancia, y creo que Tania y Carla van a lograr interactuar entre ellas y exponer este asunto que es de verdad importante. Pues si les parece bien y sin más preámbulo, les presento a mis socios conforme o por orden de aparición en la primera etapa con las disposiciones fiscales que entran en vigor para 2023 y aquellas importantes de 2022 que tenemos que tomar en cuenta. Están mis socios Ricardo Carrasco y Miguel Velázquez interactuando, y pues ahí dependerá de ellos un poquito hacer esto fluido, y les pido de favor que aterricen las ideas, que den ejemplos claros para efectos de que todos nuestros asistentes pues puedan tomar nota y hacer un cierre fiscal 2022 mucho mejor, ¿no? Posteriormente pasaremos con mi socia Tania Arellano para efectos de revisar el tema de los criterios de tribunales que nos impactan en el día a día y que es importante tener en cuenta. Y finalizaremos con Carlita Aguilar con el tema de fiscalización, ¿no? Las posturas del SAT, lo que se está llevando a cabo, etcétera. Pues bueno, sin más preámbulo, Joaco está en los controles, como de costumbre. Mi querido Joaquín Alejandri, vamos al siguiente slide, porfa. Adrián Altuve, creo que también estás hoy aquí en la charla revisando el tema de las preguntas y respuestas. Si hay preguntas, Adrián o Joaquín, cualquiera de los dos, por favor, interrúmpanos. Creo que es importante ir desahogando las dudas conforme se vayan presentando. Y pues bueno, tenemos estos... que es hora 50 minutos para platicar de temas fiscales, platicar un poco de temas económicos, y sin afán de querer tomar mucho tiempo, en 10, 15 minutos les platicaré un poquito el tema de los indicadores en México, lo que se viene para 2023, lo que esperamos o lo que por lo menos el gobierno mexicano espera, y que ustedes puedan tomar cuenta de cómo vienen estos indicadores, ¿no? ¿Qué acerca de la inflación? ¿Qué acerca del tipo de cambio? Etcétera. Entonces, pues vamos para allá, mi querido Joaco. Muy bien, muchas gracias. Ya vi que me dices un segundo. Carlita, creo que nuestro amigo Martín Casillas no puede entrar. No sé si puedes echarle un ojo qué está pasando con él. No, más bien nos estaba pidiendo la presentación, Andrés. Perfecto. Muy bien, gracias, Carlita. Ya estamos aquí. Yo puedo ver tu pantalla, Joaco, no sé si toda la gente también pueda verla. Te pediría de favor que nos ayudes a ponerlo en modo presentación. Ahí estoy viendo a mis socios, se ven muy guapos, los felicito. Una sonrisa para la cámara. Muchas gracias. Ahora sí, acá está gracias, Joaquín. Aquí está el slide relacionado con el tono económico 2023. Y creo que son números importantes, son indicadores importantes. Y creo que aquí tenemos que rescatar un tema crucial. Desafortunadamente, nuestro gobierno es muy malo para estimar cifras. Nosotros hubiéramos querido o desearíamos tener cifras que en la estimación pues estuvieran cerca siquiera, ¿no?, de los resultados finales. Pero si ustedes van a la columna que indica 2022, estas no son las cifras que se presentaron en el paquete presupuestario a finales del año pasado, ¿no?
Realmente las cifras que se presentaron fue que el gobierno esperaba un PIB de 4.2, ¿no? El gobierno esperaba una inflación de 3.40, cuando realmente la última estimación de Banco de México es 8.41. Se esperaba una tasa de interés incluso que viniera a la baja, ¿no? Porque en 2021 se tuvo un 6.95 y el gobierno mexicano esperaba más o menos un 5%. La realidad es contundente, es totalmente distinta a lo que termina pasando en 2022. Olvídense del crecimiento a 4.18, o sea, realmente el gobierno de México analiza la situación económica del país y decide hacer una modificación de su estimación a la baja y la lleva a 2.4. Pero somos tan malos para planear y eso no lo digo en fan de crítica, sino lo digo en plan de frustración, porque no nos da un escenario que nos permita tomar decisiones, ¿no? Incluso el tema del ajuste que hicieron, ¿no? Para el segundo semestre del año está incorrecto, porque en el tercer trimestre la economía de México a nivel PIB crece más de 4 puntos en términos reales en relación con el tercer trimestre de 2021. Entonces, eso origina que el crecimiento por los primeros 3 trimestres del 2022 estemos más o menos en 2.5 y algo, casi 2.6. Y el gobierno de México decide no mover su crecimiento. Nos da la impresión que tal vez tengan datos que puedan señalar que el crecimiento del último trimestre de 2022 no sea tan bueno y que por ahí salga flat y que nos quedemos en el 2.6. El tema acá que yo quiero rescatar es que se ha insistido mucho, pero mucho, en que el crecimiento 2023 va a rondar el 3%. Sin embargo, todas las analistas serias del mundo no le dan a México más del 1.2% para 2023. Entonces yo quisiera que se queden con esa primera foto de que aunque el gobierno habla del 3% y así hizo su presupuesto de ingresos y su presupuesto de egresos, la realidad es que todas las empresas que se dedican a esto, por lo menos las serias, hablan de un crecimiento entre 0.9% y 1.2%. Entonces, el primer comentario que les quisiera hacer aquí es, si vamos a crecer solamente a razón del 1%, ¿cómo esperamos tener una recaudación tan alta el próximo año? Y si quieren, ahorita pasamos a esto en una siguiente lámina. El segundo tema, pues es el tema inflacionario. El gobierno piensa que 3.2, pero ni nuestro Banco de México se las compra, ¿no? Por ahí los analistas serios hablan entre 5 o 6%. Creo que lo importante es que en noviembre, el dato que se da a conocer a noviembre, que corresponde a octubre, ya se muestra un cambio en la tendencia inflacionaria, ¿no? Porque hubo un momento en que creímos que íbamos a llegar a 2 dígitos. Todo parece indicar que nos vamos a quedar alrededor de 8.4, pero por lo menos en Acápite vemos complejo que se pueda lograr los niveles de 3%, ¿no? En el tema del tipo de cambio, pues esto es un carrusel, ¿no? Si esta charla lo hubiéramos tenido la semana anterior, hubiéramos estado hablando de 19.30. Como la estamos teniendo hoy, pues estamos otra vez a niveles de 19.80 y no sé si la tuviéramos dentro de 2 semanas, a lo mejor estaríamos hablando de 19 o de 21. De verdad que la volatilidad es alta, ¿no? Y el rango en el que se mueve de los 20 bajos o 19 altos, pues es importante. Ojalá que logremos, perdón, mantenernos así. He empezado a escuchar a los aspirantes presidenciales de Morena empezar a presumir que el tipo de cambio es una maravilla. Ojalá que los políticos no se metieran en eso y se dedicaran a sus asuntos, ¿no? En relación con el tema de la UMA, aquí en el equipo hicimos el cálculo, ¿no? Estaría más o menos sobre 104.31, pero ojo, el tema de la UMA está relacionado con la inflación anual.
y la inflación anual la vamos a conocer hasta por allá del 10 de enero. Entonces, una vez que se conozca la inflación, se tendrá que determinar la UMA, y la UMA nos la entregan oficialmente hasta el mes de febrero. Entonces, tómenlo en cuenta, este es un dato únicamente, digamos, de referencia, donde creemos que pueda quedar la UMA. Todos sabemos que la UMA pues, es nuestra nueva unidad para efectos de determinar exentos en materia de sueldos y salarios, etcétera. Entonces, es importante que lo tengan en mente. Vamos a la siguiente, mi querido Joaco. Bueno, la noticia de la semana pasada, ¿no? Que se dieron a conocer por la comisión el tema de los salarios mínimos, ¿no? Un incremento del 20%, donde el salario mínimo pasa de 172.87 a 207, y el de la zona libre pasa de 260 a 312. Creo que aquí el tema importante es que se logró quitarle al salario mínimo toda esa presión que traía relacionada con ser el indicador que refería a multas, que refería a exenciones, que etcétera, etcétera. Y ahora sí verdaderamente refleja un tema que está relacionado con el salario mínimo. Es un incremento importante, ¿no? Más del doble de la inflación, pero creo que lo que estamos haciendo de manera paulatina es tratar de recuperar que este salario mínimo sea verdaderamente el indicador de lo que una familia puede lograr o tener para sustento, ¿no? Escuchaba yo algunos análisis serios que comentaban que el tema de 207 pesos diarios solamente podría ajustar para, digamos, que una persona pudiera tener un sustento digno, pero definitivamente no alcanza para el de una familia. Y decían, bueno, si la mayoría de las familias en México están conformadas por 2 adultos y 2 menores, y las 2 personas mayores trabajan y esas 2 personas mayores tienen salarios mínimos, este salario mínimo no es suficiente para la manutención de la familia. Luego, entonces, me parece que todavía es una asignatura pendiente y pues se tendrá que seguir trabajando en ella, ¿no? Me parece que estamos en un escenario mucho mejor de lo que estábamos en 2020 hacia atrás, ¿no? Con respecto al tema de la mezcla mexicana, pues se imaginarán ustedes que el precio programado para 2022 por el gobierno fue 55.10, cuando terminó más o menos en 93. Entonces, pues entiendo que esté todo este entorno internacional y que sea complejo estimarlo, pero de verdad es que estamos lejos siquiera de atinarle, ¿no? Entonces, recuerdo que todavía hace algunos meses nos pagaban por llevarnos el petróleo, ¿no? El barril tenía un valor de menos 1, pero pues esperemos que este precio se mantenga alto, ya que los ingresos del gobierno pues son muy importantes al respecto, ¿no? Mi querido Joaco, vamos a la siguiente, porfa. Este tema, y yo creo que en este tema es donde nos tenemos que centrar muchos de nosotros. O sea, se ha hablado mucho en los medios, ¿no? Que el gobierno federal estima o presupuestó un incremento en los ingresos para el 2023 más o menos del 9.9%. Sin embargo, aquí en el equipo agarramos la ley de ingresos aprobada el año anterior, para 2021, y tomamos también la ley de ingresos que ya fue aprobada en días pasados por nuestro Congreso, y tomamos en cuenta los ingresos tributarios y nos encontramos con la sorpresa de que el incremento en términos reales es 17%. Pueden ustedes hacer el ejercicio, es una locura. O sea, de lo que se presupuestó el año pasado respecto de lo que están presupuestando para este año, estamos hablando de un incremento de 17%. El año pasado se estimó 3.9 billones y para este año ingresos tributarios de 4.6 billones. Entonces, si no hay reforma fiscal, porque realmente no hay una miscelánea, no hay cambios en la ley de impuesto a la renta, no hay cambios en la ley de IVA,
no hay nuevos impuestos, no hay cambios en las tasas, no hay reforma fiscal. Luego entonces, si el gobierno de México está pensando en recaudar 17% más, pues yo creo que no hay que ser como que un científico, ¿no? Nuclear para poder intuir que realmente pues, la jugada viene con el tema de la recaudación vía fiscalización, ya platicarán de eso Carla y Tania, ¿no? De lo que es las facultades de gestión que conocemos en los medios, ¿no? Que están relacionadas con cartas de invitación, vigilancia profunda, correos, mensajitos SMS, etcétera. O facultades de comprobación, ¿no? Que son ya las auditorías formales, revisión de gabinete, etcétera, etcétera, ¿no? 17%, ¿no? Y me decía Richard Carrasco, me decía Andrés, es que no nada más es el 17%, o sea, es el 17% y aparte considera que las tablas para determinar el ISR de los empleados, por ejemplo, van a cambiar porque la inflación ya acumula más de 10%. Entonces, a partir de enero vamos a tener nuevas tablas. Y si las tablas suben por los brackets, luego entonces eso significa que para un sueldo de 15, 20, 40 mil pesos, pues la retención de impuesto va a ser menor. Y si realmente los contribuyentes cautivos, que por ejemplo son los asalariados, van a aportar menos, entonces el gap para llegar al 17% va a ser más alto. Y tiene razón, porque la única disposición fiscal, digamos, relativamente que está a la luz de todos, que pudiera incrementar la recaudación, es la tasa de pago de impuestos en materia de intereses a favor de bancos, ¿no? Esa tasa, ya platicará, no sé si Richard o Miguel, cuál de los dos en la siguiente sección, pero se incrementó, si la memoria no me falla, más o menos en 86%. Entonces, los bancos van a empezar el año, van a agarrar el capital que tenga el ahorrador ahí invertido, van a decir, pues pusiste aquí 100 mil pesos, pues 100 mil pesos, porque esta retención de ISR se determina sobre el monto del capital. Van a multiplicarla por el capital y van a hacer la retención, y el ahorrador le van a llegar sus intereses ya, pues desafortunadamente rasurados con ese impuesto sobre la renta mucho más alto que el del año pasado, ¿no? Pero bueno, ya platicarán más adelante mis socios con un ejemplo particular. Creo que yo de esta lámina rescataría o lo que se puede observar de manera contundente es que la recaudación o los ingresos tributarios han ido de prácticamente menos de 1,500 mil millones a un estimado para 2022 que se estima superen los 4,000 millones, 4 billones. Y se va a lograr, porque realmente el reporte que dieron a conocer justo el domingo de la semana pasada señala que vamos en 3,171 mil millones de los 3.9 presupuestados, pero con el incremento que trae, que es un poquito más del 4%, respecto a lo planeado, nuestro análisis nos indica que sí van a rebasar la meta de los 4 billones. Entonces, pues tomen ahí sus conclusiones. Nos parece que viene un 2023 de muchísima fiscalización. Nos parece que es importante para todos tomar en cuenta que se van a endurecer más aún el tema de las devoluciones, ¿no? Que se vienen momentos de muchísima presión por parte de las autoridades fiscales y que el presupuesto aprobado, que fueron 8 billones de pesos, los gastos, pues no los van a dejar de ejercer, ¿no? Y menos un gobierno que es tan bondadoso en la parte social. Entonces, seguramente el SAT va a apretar y lo que no logren, pues vamos a ir a un tema de deuda, ¿no? Que por cierto, el techo de endeudamiento quedó aprobado en 1.2 billones, entonces tienen, digamos, margen, ¿no? Prácticamente un 20% para salir a endeudarse.
Pero bueno, el escenario no se ve nada fácil. Yo los invito un poco a que estemos como muy alertas de este asunto. Y pues sin mayor preámbulo y sin afán de haberlos hecho sentir miedo con estos asuntos de las malas planeaciones, vayamos entonces con Miguel Velázquez, Ricardo Carrasco, les paso el micrófono y continuamos con el siguiente slide. Adelante, Joaquín. Sí, muchas gracias, Andrés. Continuando con los temas, si quieres, Joaquín. Gracias. Consideramos un punto importante para platicar el tema del dictamen fiscal, considerando que hubo un cambio en esta nueva obligación. Desde el 2022 se vuelve a establecer la obligación de hacer un dictamen. Recordemos que en el pasado, cuando Andrés todavía era joven, era obligatorio, luego fue opcional y ahorita en el 2022 lo vuelven a hacer obligatorio. Aquellas contribuyentes que tengan ingresos mayores a 1.650 millones o que tengan acciones colocadas en el gran público inversionista, ¿no? Y los puntos aquí importantes a considerar es que tenemos una fecha de presentación, si es que no dan prórroga, porque le encanta a la autoridad dar prórroga, el 15 de mayo. También se mantiene para aquellas empresas que digan, oye, yo no estoy en el bracket de la obligación, pero yo sí tengo la intención de manera optativa, pues deseo entrar, se mantiene todavía esa opción. Y también aquellos que no están ni en la opción de dictaminarse ni en la obligación, sabemos que tenemos el ISIF, ¿no? El ISIF, ahorita vamos a entrar en un punto importante para platicarlo. Uno de los cambios también en tema del dictamen fiscal es que ahora los contadores públicos que dictaminan o que emiten estos estados financieros están obligados a informar cualquier delito fiscal que ellos identifiquen en su revisión, ya que si no tienen cierta solidaridad, eso ha generado mucho problema entre los contadores y muchos temas que dicen, oye, pues yo no quiero firmar o prefiero no hacer dictamen, o es más, hay muchos que te dicen, oye, pues si quieres que lo firme, pues tú vas a cobrar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Muchos de los propios contadores empiezan a ver que la autoridad también quiere hacer responsable a los contadores por algo que no hayan visto. Y siempre no debemos olvidar que existe la importancia relativa, es, oye, ¿hasta qué monto llegan a revisar estos auditores, no? Y bueno, pues obviamente ya está el castigo ahí, que pueden irse detrás de los barrotes de 3 meses a 6 años, en caso que la autoridad identifique que sí hubo un delito fiscal y que el contador hizo un tema de encubrimiento, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración esta parte. Si quieres, Joaquín. En la parte del ISIF, que creo que es uno de los puntos más relevantes que podamos llegar a platicar o que consideramos más importante comentar, es que se mantiene esta misma obligación. Todo el mundo sabemos que es algo que empezó hace un par de años. Lo que te dice es, oye, tú tienes la obligación de presentarlo cuando tienes ingresos de 842 millones del ejercicio anterior, pero también acciones colocadas en el público inversionista, pero también deben de presentarlo aquellos que tengan un régimen opcional, que son las integradoras al fin del día, las entidades paraestatales, los residentes extranjeros con EP en México, que aquí hasta ahorita no hay nada nuevo, esto ya estaba en años pasados, también los residentes en México con operaciones con residentes en el extranjero. Si recordamos un poquito, todos los que nos dedicamos a esto, en una reforma de 2021 venía un gap, ¿no? Te decía, oye, si tú eres una entidad mexicana y tuviste operaciones con el extranjero por menos de 100 millones, a través de esta regla miscelánea, y fue lo único que hiciste, te voy a perdonar que tengas que presentar el ISIF. Es decir, no lo presentes. Pero si tuviste más de 100 millones, sí lo tienes que presentar. Estábamos muy cómodos con eso, muchas empresas estaban muy cómodas. Desgraciadamente, esta regla miscelánea no la volvieron a publicar ni en el 2022 y suponemos que tampoco la van a publicar en el 2023. Entonces, nomás hay que tener en consideración que esa gap o esa exención de los 100 millones no está ahorita para el 2022, ¿no?
La parte importante aquí es que una de las reformas del 2022, que entró en vigor el 1 de enero del 2022, es que se agrega una nueva numeral dentro del 32H, es decir, obligación del ICIF, donde te dicen, oye, ojo, si tú eres una entidad mexicana que tienes operaciones con una parte relacionada y esa parte relacionada está obligada, es decir, se encuentra en la slide anterior, ¿no? En los 1.600 millones, está obligada a emitir un dictamen, entonces tú por ser parte relacionada de esa entidad también estás obligada a hacer el ICIF. Dices, oye, espérame, es que no, pero ¿por qué no? Entonces se vuelve algo complejo porque dice, oye, yo no estoy en el supuesto de los 842 millones, ¿por qué ahora me estás obligando al tema del ICIF? Y la respuesta la autoridad dijo, porque tú eres parte relacionada de una entidad que está obligada, ¿no? A dictaminarse conforme al 32A. Entonces, hubo mucha discusión, muchas incomodidades. De hecho, platicamos esto desde finales del año pasado, esta modificación, y se publica una regla, la 2.16.5, que lo que empieza a dar es un gap, ¿no? Un gap que te dice, bueno, está bien, a ver, no se peleen. Si tú eres esta entidad que tuviste una operaciones con tu parte relacionada a la cual está obligada, pero la operación que tuviste con ella no excede de los 13 millones por actividades empresariales o 3 millones por servicios profesionales, entonces te quito la obligación de presentar el ICIF. Entonces, al menos ciertas empresas que tienen pocas operaciones con sus partes relacionadas logran quitarse de esta obligación. Hay otros grupos muy grandes que obviamente no están o tienen ingresos mayores y por lo tanto, pues esta opción no les da tanto camino, ¿no? No sé, Miguel, si aquí tú has visto un poco de estos temas, cómo te lo han platicado tus clientes aquí. No, estoy de acuerdo contigo, Richard. Creo que esta regla ayuda bastante, porque incluso hay algunos grupos de empresas que ni siquiera hay interacción entre ellos, ¿no? Entonces, que te pongan a trabajar con el ICIF y recordando que no hay ICIF simplificado, sino que es completo ya todas las versiones, pues era un trabajo muy importante una carga administrativa muy importante para este tipo de empresas, cuando ni siquiera tenías tanta interacción con esa parte relacionada obligada a dictaminar. Entonces, creo que esta regla es buena relativamente para que todas aquellas entidades pequeñas pues no tengan esta carga administrativa tan fuerte, ¿no? Claro. Y como bien señala Miguel, ya no existe la versión simplificada del ICIF. El CIPRED es el archivo electrónico que hacemos en Excel para llenar el dictamen, ¿no? Y el ICIF al final del día es el archivo electrónico que utilizamos y también lo mandamos. No olvidemos que el ICIF se tiene que presentar al mismo momento que la declaración anual. Pero bueno, antes, o sea, si yo pudiera poner a un lado el CIPRED y el ICIF completo, son 4 anexos o 4 pantallas distintas que pudiera llegar a tener adicional el CIPRED, ¿no? Es decir, el dictamen. Pero cuando quitan esta simplificación que estaba en el 2021, pues era muy sencillo hacer el CIPRED porque pues eran pocos anexos, eran 7. Y ahorita, pues ya cuando quitan esto del simplificado, que fue a través de una regla miscelánea, pues ya tenemos que hacer todo. Entonces, en pocas palabras, es un CIPRED nomás con 5 anexos menos, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que el ICIF lo hace la propia empresa o los asesores de más confianza, Acápite, para poderlos apoyar en este llenado, ¿no? No sé si aquí, Miguel, algún comentario o alguien más, antes de pasar a la siguiente slide. Sí, nada más comentar que pues ya desde el 2021 no existía la versión simplificada, ya este sería el segundo año que no existiría esta versión simplificada y vemos que hacia adelante seguirá igual, ¿no? Ya no tendremos esa versión simplificada. De acuerdo, correcto. Si podemos ir a la siguiente slide, por favor. Gracias. Es la tasa para IS de retenciones. O sea, recordemos un poco que conforme al artículo 54 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, las instituciones que pagan intereses están obligadas a hacer una retención.
Esta retención no es nueva, ha estado desde mucho tiempo atrás, pero el problema de esta retención, o nuestra crítica siempre a esta retención, es que lo hacen sobre el capital, es decir, el dinero que tú tienes guardado, y nos están haciendo a todos nosotros. Si tú tienes una cuenta bancaria en Bancomer, HSBC, Banamex, quien quieran, y tú tienes ahí 50,000 pesos, lo que va a hacer el banco es, oye, no importando cuánto interés te pagué, yo tengo una obligación en base a lo que se publica cada año en la Ley de Ingresos de la Federación de hacerte una retención sobre el monto total del capital. Entonces, del lado izquierdo podremos ver que tenemos las tasas que han estado cada año. En 2019 tenemos 1.04 sobre el capital y ahorita en 2022 tenemos el 0.08 sobre el capital. ¿Qué está proponiendo ahorita, o bueno, que ya está aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación de 2023, que la nueva tasa de retención será 0.15? O sea, sí reconozco que uno de los cambios fue bajar esta tasa de 1.45 que tenemos en 2020 a 0.97 y de ahí a 0.08, pero ahorita ya la autoridad ya está reculando y dice, oye, pues creo que no estoy recaudando lo suficiente, vamos a subirle un poquito más, ¿no? Es un poquito más, casi es el doble, ¿no? Entonces, del lado derecho podemos encontrar como un ejemplo. Oye, si yo tengo los mismos 50,000 pesos en 2021, 2022, 2023, y considerando las inflaciones que ya Andrés Villalpando platicó, ¿cuánto es mi utilidad real? Entonces, yo tengo un banco que me dice, oye, yo te voy a pagar, vamos a pensar anualizado, en 2021, un 8% sobre tus 50,000 pesos. Eso significa que te van a dar un interés nominal de 3,975 pesos. Pero no olvidemos que el impuesto de la renta es el impuesto que yo debo de compartir a la autoridad sobre mi utilidad. Mi utilidad no es el interés nominal. Mi utilidad es solo el interés real. Entonces, aquí es donde tenemos que estar muy inteligentes a analizar esto. Pues si yo tengo una tasa, me paga una tasa anual, el banco del 8%, y tengo una tasa inflacionaria del 7.36, pues realmente mi beneficio es el diferencial de tasas. En este caso, pues del 0.64, ¿no? Entonces, yo gané en estricto sentido 295 pesos. De eso yo le tendría que dar el 30%, 88.5 a la autoridad. ¿Qué hace el banco? Dice, no, espérame, está increíble que tú ya has ganado tan poco, pero yo estoy obligado a retenerte conforme a la tasa en 2021, que era el 0.97, debo de retenerte 485 pesos. Oye, espérame, ¿y por qué? ¿Por qué me vas a retener más de lo que gané? Bueno, pues así dice la ley. Entonces, te retenía más el banco, se lo daba a la autoridad fiscal, te decía, oye, en tu declaración anual lo vas a recuperar, siempre y cuando declares, y entonces vas a tener un saldo a favor. ¿Qué empieza a pasar? Pocas personas, pensemos en los asalariados menos de 400,000 pesos, presentan su declaración. Pero esta obligación de retención la tienen todas las personas, bueno, tienen todas las instituciones, sobre todas las personas que tienen una cuenta bancaria. Tengas un peso ahorrado o tengas 1,000,000 de pesos guardado. Entonces, sí era como un tema que te generaba como un saldo a favor, ¿no? Pongo el mismo caso en 2022 y en 2023, ¿no? Siguiendo las líneas prácticas, es que en 2022 la autoridad en principio le faltaba recaudar 465 pesos y en 2023 le faltaban 195 considerando la nueva tasa, ¿no? Vamos a ver cómo se mueve la inflación, porque la verdad es que tenemos dos variables bien importantes. Uno es la inflación anual y otra la tasa de interés que te puede dar tu banco. Por nomás tener tu dinero ahí, porque no es que lo invertiste, lo tengo ahí nomás en mi cuenta natural, ¿no? Si aquí ya no hay alguna duda, si quieren vámonos a la siguiente. O no sé si Miguel, aquí tienes algún comentario. No, Richard, adelante. Perfecto. El otro punto es, como bien mencionaba Andrés, se actualizan las tasas de retención y para las personas físicas o las tasas de impuesto de la renta. Y entonces, como ya hubo una inflación de más del 10%, se tienen que actualizar las tasas. Esto va a implicar, Andrés ya lo dijo mucho más detallado de lo que yo podría decirlo, que las personas van a pagar menos impuestos porque entonces los gaps están aumentando, ¿no? Muy rápido lo podemos ver. Si nos fijamos en la línea inferior,
de la penúltima que dice 108,000, la tarifa de 2022, 108,281. Y si nos fijamos en la tarifa estimada 2023 son 126,000, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Yo si hubiera ganado 107,000 pesos estaría pagando la tasa del 32 y por este lado pues todavía tengo como un margen más, ¿no? Es decir, si vamos a pensar que en 2022 se ha ganado 125,000 pesos, yo en la tarifa de 2022 ya estaría pagando una tasa del 34%, pero en 2023 voy a estar pagando una tasa del 32%. Hay 2 puntos de ahorro relativamente muy lineales, no es así, pero bueno. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Va a haber menos recaudación a los trabajadores y esto es lo que empieza a meter mayor presión a la meta de recaudación que tiene la autoridad del 17%. O sea, dices, oye, no tienes más contribuyentes y todavía bajas las tasas. Qué bueno, o sea, no estoy en contra de eso, para los que le llegue más dinero a los trabajadores o a nosotros como personas físicas, ¿no? Pero tus tasas están voladas. Entonces, así muy lineal, 17 más 2, pues estás hablando del 19. Entonces, se ve un tema retador. Creo que ahí Tania y Carlita nos van a ayudar en ver cómo viene el tema de fiscalización, pero la verdad es que esto tensa más el terrorismo que hoy en día vivimos, ¿no? Aquí yo lo único que les dejaría del tema anterior, quédate ahí si quieres, Joaco, es que tenemos que tener claridad que las retenciones, pago de sueldos y salarios, todo lo que vamos a estar haciendo va a ser con la nueva tasa de 2023, ¿no? Aquí un ejemplo muy sencillo. Agarramos, y Andrés ya mencionaba, una persona que gana 20,000 pesos en 2022 y los mismos 20,000 pesos en 2023, lo que va a pagar de impuestos en 2022 son 2,830 pesos, en 2023 son 2,594, ¿no? Entonces tengo ahí digamos, un incremento, tengo un ahorro de 1.2% sobre los 20,000 pesos. Y esto es lo que empezamos a ver pues, con los diferentes ejemplos, ¿no? ¿Qué significa? Que la persona va a tener más dinero en su bolsa. Qué bueno, lo puede gastar, pero también significa que hay menos recaudación. Entonces, no olvidemos que aquí es un jueguito de la cobija. Si destapas en las piernas, te quedas destapado en los hombros, ¿no? Yo nada más ahí comentar, Richard, que pues sí, el ejemplo más evidente es el tema de la retención que se hace a los asalariados, a la gente trabajadora, pero que también estas tablas aplican para todos los capítulos de ingresos que tienen las personas físicas, ¿no? Entonces, llámese actividad profesional, actividad empresarial, enajenación de bienes, etcétera, etcétera. También tienen estas modificaciones en la tabla y por ende esta cantidad menor a pagar de impuesto que tendría por los brackets que ya explicó tanto Andrés como Ricardo. Si quieres, ahora sí vamos hacia adelante, Joaco, porfa. Otro tema que nos gustaría platicar con ustedes está relacionado con qué está pasando, dónde estamos parados en materia de emisión de CFDIs. La verdad es que pues ya nos tienen súper acostumbrados a tener tantas prórrogas que luego hasta perdemos la noción y el control de, bueno, pues cuándo empieza la obligación, cómo estamos. Y a mí se me hace como muy desafortunado que exista tantas prórrogas porque también la parte de los contribuyentes que se ponen las pilas, se suben al barco de las nuevas versiones, están haciendo las cosas bien, en tiempo, pues terminan no actualizándose del todo y el trabajo que están haciendo pues pareciera que se tira a la basura, ¿no? Entonces, es desafortunado que estas prórrogas pues hacen que las disposiciones fiscales parezcan de chocolate a mi punto de vista, pero bueno, ese es un simple punto de vista de su servidor. Lo que quisiéramos revisar con ustedes es dónde estamos parados después de tantas prórrogas que nos han ido incorporando a través de diversas modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Y como ustedes saben, en el pasado, las prórrogas que nos venían dando principalmente se centraban en materia de los FDIs de nómina. Y ya estaba por concluirse el periodo de gracia para arrancar las versiones 4.0 y 2.0 para emisión de CFDIs a partir del 1 de enero del 2023.
pero hace pocos días, si no mal recuerdo, el 25 de noviembre, sale una segunda versión anticipada de la 10ª modificación a la resolución miscelánea fiscal para decir que prácticamente todos los FDIs podrán seguir siendo emitidos con las versiones anteriores, es decir, 3.3 y 1.0, hasta el 31 de marzo de 2023, quedando como única versión a partir del 1 de abril del 2023 los FDIs de versión 4.0 y 2.0, y en correlación pues lo de la nómina, que siempre ha sido la 1.2, pero es una 1.2 que ya colgaría de la 4.0, ¿no? Entonces acá el mensaje es, tanto los FDIs de ingresos, de egresos, traslado, nómina, retención y pagos, todos los FDIs quedan alineados a que puedes seguir utilizando versiones anteriores hasta el 31 de marzo de 2023. Entonces también, si ustedes han estado tratando de subirse al barco, y también me consta que hay un montón de complicaciones porque luego los servidores están interconectados con los sistemas de contabilidad, que a su vez están a nivel de grupo, entonces eso lo vuelve complejo. Sigan trabajando en esto, hay algo más de tiempo para estar alineados con esto, y obviamente aquí también implica que esos requisitos que tenemos nuevos, como es poner la denominación o la razón social de la persona a quien se le emite el CFDI, o el código postal, que ha sido todo un rollo en el tema de CFDIs de nómina, pues esos datos seguirán se podrán seguir omitiendo de estos CFDIs en las versiones previas, y ahora sí, a partir del 1 de abril de 2023, esperemos que sea la última prueba, o tal vez no lo sabemos, ya no sé qué pensar. Ya serán nada más las versiones 4.0, 2.0 y 1.2 de nómina, que incluye todos estos requisitos que ya tenemos en el radar, ¿no? Vamos a la siguiente, Joaco. En la siguiente estamos hablando también del asunto de la cancelación de CFDIs. Ustedes recordarán que la regla general es que los CFDIs de ingresos únicamente pueden ser cancelados en el mismo ejercicio en que se emiten. Y esto fue un cambio que vino del 2021. Entonces, esa es la regla general que tenemos. Sin embargo, el año pasado y este año continúa una regla, la 2.7147, que te señala que podrás hacer la cancelación de los FDIs en el mismo término en que debes de presentar la declaración anual. Entonces, para 2022, ustedes tienen oportunidad de cancelar sus FDIs que hayan emitido por error o lo que sea, hasta el 31 de marzo en el caso de personas morales, y hasta el 30 de abril de 2023 en el caso de personas físicas. Entonces, ustedes ya saben que la autoridad fiscal está fiscalizando mucho con la información que se está timbrando día con día en los FDIs. Entonces, los invito a que revisen sus FDIs, revisen que no tengan errores, revisen que no tengan desviaciones importantes, que es la forma en que está fiscalizando la autoridad, para que a más tardar el 31 de marzo o 30 de abril, dependiendo si sea persona moral o persona física, hagan la cancelación de los FDIs que estén de manera equivocada. Eso para 2022. Y finalmente, tenemos también todavía un artículo transitorio que nos permite cancelar CFDIs de 2021 hacia atrás. Y este plazo adicional que se nos dio va a terminar en este mes de diciembre del 2022. Entonces, si tienen pecados del 2021, del 2020 y ejercicios atrás, tienen de plazo 31 de diciembre de 2022, que está a la vuelta de la esquina, para corregir y cancelar esos CFDIs. Este artículo transitorio no nada más dice que los canceles y ya está. Sí tiene una serie de requisitos para efectos de hacer la cancelación. ¿Cuáles son esos requisitos? Que posterior a que hagas la cancelación, presentes la o las declaraciones complementarias que dé lugar por esa cancelación de sus FDIs. Otro requisito es que tengan el buzón tributario activo. Obviamente, contar con la recepción o la aceptación de la cancelación por parte del receptor.
Y en caso de que ese CFDI esté mal, pero la operación haya subsistido, pues se haga la emisión del nuevo comprobante fiscal con la corrección correspondiente, ¿no? Entonces, hay que seguir estos requisitos, pero el mensaje es, estamos a nada de que los CFDIs de 2021 hacia atrás, ahora sí no tengan vuelta atrás y ya no se puedan cancelar. Y finalmente, la siguiente, Joaco, materia de complemento carta-aporte. En el tema de complemento carta-aporte, es importante recordar que la obligación está vigente a partir de enero del 1 de enero del 2022. Entonces, sí tenemos que estar emitiendo complemento carta-aporte. Lo único que se ha ido desfasando y aplazando es que la autoridad no va a perseguir, no va a sancionar por tener errores en ese complemento carta-aporte. Y esto va a ser hasta el 31 de julio de 2023, de acuerdo también a esta segunda versión anticipada de la 10ª modificación a la resolución miscelánea fiscal. Entonces, he tenido casos donde dicen, pues es que como no, pues el complemento carta-aporte está postergado, no tengo que hacerlo. Y acá el mensaje es no, sí tienes que incorporarlo, aunque sea con error. No te van a castigar, pero sí tienes que emitirlo, ¿sale? Recordar que este complemento carta-aporte solamente aplica para aquellos traslados que se tengan en carretera federal. Para los transportes locales no es necesario emitir el complemento carta-aporte. Y un tema curioso que nos hemos empezado a enfrentar en algunas subadministraciones locales es que si ven facturas con temas de fletes, te empiezan a cuestionar y te empiezan a desistir tus trámites por no tener el complemento carta-aporte en materia de devoluciones de IVA. Entonces, tengan cuidado con esto, sigan trabajando con sus proveedores de transporte para efectos de que les estén emitiendo sí la carta aporte. Obviamente, insisto, no va a haber un castigo de aquí hasta el 31 de julio de 2023, pero sí es obligación estarlo emitiendo, ¿no? Esto en materia de CFDI, no sé, Richard, si quieras complementar con algún comentario esta parte. No, yo creo que ya lo dijiste todo, Miguel. Sí hay que cuidar mucho, como bien señalas, en tema de devoluciones de IVA que te están pidiendo todos los complementos, en este caso cartaporte. No olvidemos que como ya no está la compensación universal, pues todo esto nos está generando muchos saldos a favor y la necesidad de irlo recuperando. Entonces, cumplamos con los requisitos, porque hoy en día la autoridad está diciendo que si estornudas, te lo rechazan, ¿no? Entonces, no le demos ni el estornudo ni la necesidad de que la autoridad te diga, pues no te lo devuelvo porque te faltó este pequeño papel, ¿no? Entonces, pues hay que cumplir. Y ahorita hay que presionar, porque también como se va terminando el año, luego tus proveedores me van a decir que hoy ya no te lo puedo emitir porque ya estamos en año distinto, ¿no? Correcto. Vamos adelante, Joaco. Creo que vas con beneficiario controlador, Richard. En tema de beneficiario controlador, la verdad es que no queremos volver a intentar de intenciarlos. Nomás es recordar que esta obligación es un tema que al final del día el gobierno mexicano, para poder cumplir los compromisos internacionales que firmó en el pasado y también para cumplir con las recomendaciones promovidas en distintos foros y por diversos organismos internacionales, publicó esta nueva obligación el 1 de enero del 2022, donde lo que te dice es, oye, ¿han jugado el juego de adivina quién? Pues este es el chiste. Este es el juego de adivina quién. Adivina quién es el que está hasta arriba. Adivina quién es que puede ser un grupo de personas físicas o una persona física que tiene el beneficio directo, ¿no? Entonces, es el juego de club, literal, tenemos que identificar nosotros desde una ramificación de las empresas, desde en este caso de México hacia arriba, quién es el que tiene estos beneficios. Puede ser los beneficios económicos, puede ser el uso o disfrute, ¿no? No olvidemos que han salido nuevos comentarios o preguntas frecuentes que ha publicado el SAT, porque como no hay claridad en muchos de los supuestos,
empiezan a intentar de dar esa claridad a través de estas respuestas en temas de fideicomisos, en temas de los corredores públicos, en temas de los notarios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Creo que hay que tener mucha cabeza fría para identificar, analizar, ir con la ramificación de las empresas mexicanas hacia arriba para identificar estas personas, ¿no? Sin intentar de asustarlos, Joaco, vámonos para el siguiente slide, por favor. Las multas están, o las sanciones están muy groseras. O sea, yo creo que sí va a ser un tema de intentar de sacarle agua a las piedras. Entonces, ya ni siquiera las quiero mencionar, tengamos este file, identifiquemos muy bien, vayamos armándolo, busquen un asesor de confianza, a Capitán, para poder estar haciendo este análisis de yo dónde estoy parado, oye, ¿qué pasa si tengo un gobierno, o que tengo un municipio, o qué pasa si tengo esta persona hasta arriba, tengo que identificar pues todos, o qué pasa si realmente yo soy un fondo, y un fondo que está cotizando en Regal Público Inversionista en Nueva York, Tokio, Australia, donde quiera, ¿no? Entonces, acérquense para poder tener esto, no olvidemos que no es tener solo una vez, es tenerlo actualizado constantemente, y pues cumplamos porque México está siendo revisado ahorita mientras estamos platicando por la OECD con la finalidad de ver si es un país cooperante o no cooperante, ¿no? Y literal no están revisando esto, el beneficiario controlador. Hasta nuestro nuevo entender es que no ha habido alguna auditoría abierta para un cliente o un requerimiento, pero no dudamos que esto va a llegar porque las multas están muy jugosas. Si quieres, Miguel. Gracias, Richard. Esta disposición de compensación de cantidades a favor es algo que sí se incorporó en la reforma del 2021, perdón, del 2022, discúlpenme, pero la entrada de vigor es a partir del 1 de enero de 2023, lo cual pues es en unos cuantos días. Y aquí es un recordatorio para que tengan en el radar que cuando estamos en el ejercicio de facultades de comprobación con el SAT, tenemos la oportunidad de tener un mecanismo de compensar cantidades a favor. Y déjenme poner un ejemplo. Si tengo saldos a favor de IVA acumulados y tuve una auditoría y me están determinando diferencias de ISR, pues esas cantidades a favor de IVA las voy a poder aplicar contra las cantidades a cargo que me determinen de impuestos sobre la renta. Esto ya no se permite de manera natural, porque ya lo dijimos, ya no hay compensación universal. Este es un camino, esta es una opción, solamente y exclusivamente cuando estamos en ejercicios de facultades de comprobación por parte de la autoridad. Entonces, ya dijimos que el tema de las auditorías va a ser el pan de cada día. Entonces, tener esto en mente es importante para, si estamos en el supuesto, poderlo hacerlo valer. ¿Cómo funciona esto? Si el contribuyente en ese ejercicio de facultades de comprobación debe de levantar la mano y decir, hey, me quiero asociar o quiero tomar esta opción de compensar estas cantidades. Y levantar la mano lo tendrá que hacer una vez que se notifique el oficio de observaciones o se emita la última acta parcial, ¿sale? Entonces, ahí levanta la mano el contribuyente. Pero tampoco es que sea tan dulce esto, ¿no? Porque en ese momento la autoridad fiscal es quien va a tener la facultad para revisar qué cantidades a favor tiene el contribuyente, qué es lo que se le está determinando como crédito fiscal, evaluar cuáles cantidades a favor sí son susceptibles a aplicar, y quien va a hacer la propuesta de cómo compensar esas cantidades es el SAT. Y una vez que el SAT haga esa propuesta, pues ya el contribuyente tendrá la opción de decir, sí acepto, o mejor, ¿sabes qué? No voy por esa opción. Es un mecanismo, lo tratamos de ver como muy amigable, muy sencillo, como de buena fe. Entonces, derivado de esa esencia con la que nace esta disposición, pues las gestiones de cobro, este tipo de procedimiento no genera un precedente o no genera la interrupción del plazo de prescripción.
Entonces, ahí están las reglas, insisto, puede haber créditos que vengan del 2022 o más bien revisiones que vengan del 2022 que vayan a culminar en 2023 y ya son casos o son supuestos en los que podremos tener este tipo de aplicación de compensación de cantidades a favor, ¿no? Entonces, está así, es interesante, insisto, hay muchas facultades de comprobación por todos lados. Tenerlo en cuenta vale mucho la pena. Otro tema que resulta importante refrescar, porque no estamos acostumbrados a ello, y también pues, va en tiempo real y está teniendo su vigencia, son los famosos actos no objeto para la ley de IVA. Y acá, como no estamos acostumbrados a voltearlos a ver, nos hemos enfrentado con situaciones, con operaciones que realmente pueden tener riesgo. Y acuérdense que el tema es que si tú pagas un IVA para efectos o que se asocian para realizar actos no objeto de la ley de IVA, ese IVA que tú pagas a proveedores o a la importación de cualquier bien no sería acreditable. ¿Sale? Incluso este tema de actos no objeto y el IVA que te castiga podría ir a la bolsa donde los actos o actividades se realizan de manera indistinta para efectos de actos grabados o no objeto. Entonces, estamos viendo o hemos tenido diversos casos donde, pues, como veníamos con la sinergia de que todo el IVA era acreditable, no había esta cultura de actos no objeto o todavía no la hay. Hemos encontrado casos en donde el IVA está con situación de que no es acreditable. Y recuerden acá que el tema de actos no objeto está asociado a que sí puede ser un acto de los que señala la ley, como es enajenación, prestación de servicio, uso o goce temporal, pero que ese acto se realiza fuera de territorio nacional. Y un ejemplo muy sencillo que podemos decir es, si yo estoy vendiendo mercancías que nunca entraron a territorio nacional, sino que desde el extranjero estoy comprando y vendiendo, pues estás ante un acto no objeto. Y entonces se te tiene que venir a la mente de, oye, tengo IVA acreditable o IVA que estoy pagando asociado con esas operaciones que deba de estar quitando como acreditable. Eso es lo que se nos tiene que venir a la cabeza, ¿no? Y el otro caso o supuesto de acto no objeto es cualquier contraprestación o remuneración que recibas, pero que no está señalado en la ley como acto o actividad, ya los mencioné, que es enajenación, prestación de servicios o goce temporal. Entonces, acá para poner un ejemplo, déjenme pensar en que si reciben dividendos, una holding pura reciben dividendos, pues ese ingreso de dividendos no es un acto objeto de la ley. Y si realmente no tengo ninguna otra actividad y nada más tengo mi holding ahí manteniéndola y obviamente pues, se generan algunos gastos generales, pues tal vez ese gasto que se le asocia a IVA de manera general, pues pueda ser no acreditable, ¿no? Entonces, no pierdan de vista esto, está vigente, hay que estar atentos. Vamos adelante, Joaco. También otras situaciones u otros conceptos que creemos importante refrescar con ustedes, y estos están como muy alineados a la preparación de la Declaración Anual 2022, y que también como son nuevos, se nos pueden pelar, se nos puede cubrir esa formalidad o considerar esa nueva disposición, ya lo comentó Andrés al inicio, el aviso para avisarle al SAT sobre el desuso de activos fijos. Antes no teníamos que dar ese aviso, simplemente agarrabas tu cédula fiscal, identificabas los activos que estaban en desuso y el monto pendiente de depreciar actualizado, tomabas la deducción. Hoy día seguimos haciendo eso porque el momento de la deducción sigue siendo ese. Cuando está en desuso el activo, puedes tomar el monto pendiente de depreciar, pero ahora tengo que ir e informarle al SAT. La ficha de trámite que tenemos para este aviso es la 161/ISR del anexo 1 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, revisen esa ficha. Si tuvieron el supuesto, es momento todavía para presentar el aviso. Ojo, si el desuso fue en enero del 2022, no pasa nada. Tienes hasta diciembre del 2022 para presentarlo.
Si el desuso es diciembre de 2022, pues tienes que tomar o dar el aviso en diciembre del 2022. No brinca de ejercicio. Y acá Andrés comentaba pues que tenemos hasta el 31 de diciembre. Yo lo que les digo es, como el aviso se tiene que presentar de manera presencial y el SAT se va de vacaciones, pues realmente tendríamos hasta el 16 de diciembre para efectos de presentar este aviso, que estamos a 10 días, ¿no? Y también otro tema importante acá es en aquellas entidades que exista la capitalización delgada, que es estos financiamientos que tienes con partes relacionadas y que ese financiamiento no puede exceder de 3 veces tu capital, recordarán que hay una opción para efectos de que ese enfrentamiento de la deuda por 3, perdón, de la deuda y el capital por 3 sea a través de sumar cucas y cufines. Entonces, eso es en el pasado. A partir del 2022, acuérdense que tenemos que incorporar el elemento de las pérdidas pendientes de amortizar para la suma o la referencia de este capital como opción. E incluso te señala que adicional de incluir las pérdidas, también esa cantidad que te dé por la opción de cuca, cufín y pérdidas no puede exceder del 20% del capital contable que tengas. Entonces, revisen porque todavía podrán estar a tiempo de poder hacer algunas cuestiones para efectos de evitar algún deducible por intereses con partes relacionadas y sus financiamientos. Adelante, Richard. Gracias, Miguel. Quedan 2 puntitos muy rápidos. El tema de deducción de cuentas incobrables. Creo que la parte aquí importante para recordar es que debemos de agotar todas las instancias jurídicas para poder considerar que tenemos todos los requisitos para tomar la deducción de estas cuentas incobrables. Muy rápido, en años pasados, con que estuviera presentada o aceptada la demanda, con eso nosotros ya cumplíamos con los requisitos. Hoy en día, una de las modificaciones que entró en vigor el 1 del 2022 es que deben estar agotadas todas las instancias, ¿no? Es decir, un juez ya te había dicho, ¿sabes que sí es cierto que Andrés le debe a Ricardo y por lo tanto Andrés no tiene ningún bien para ejecutar? Pues sí, Ricardo, tú puedes considerar que esa cuenta ya es incobrable, ya nunca la vas a poder recuperar. Por lo tanto, yo ya con esta resolución puedo ya decir, mira, ya cumplí con todos mis requisitos y le voy a tomar la deducción, ¿no? Esto se vuelve importante considerar porque en años pasados no estaba y este año es el primer año que vamos a tener esta como requisito adicional o complejidad, ¿no? Y por último, en temas de la informativa, hay que recordar que debido a los cambios incorporados a los artículos 76, fracción 10 y el 76A, y dentro del 32H, la cuarta numeral que estábamos platicando, se modifican también las fechas de presentación para la obligación como el anexo 9 de la declaración informativa, es decir, la DIN, así como la declaración informativa local de precios de transferencia, la cual debemos de presentarla más tardar el 15 de mayo del 2023. No olvidemos, y nomás en toma de paréntesis, es que el límite o la regla que hablábamos de los 13 millones y los 3 millones para presentar el ICIF no aplica para el tema de la informativa de precios de transferencia. Entonces, si yo al final del día tengo una operación con una entidad que está obligada a dictaminarse, tengo la obligación de presentar mi informativa de precios de transferencia. Entonces, creo que es importante tomarlo en consideración. Y ahora sí, en tema de acuerdos multilaterales, cedemos la palabra a Andrés Villalpando. Gracias, mi querido Richard. Gracias, Miguel. Muy clara la explicación. Esperemos si nuestros amigos que nos están acompañando en esta charla tienen dudas, que nos las hagan saber vía chat y con mucho gusto podemos regresar al tema que les haya interesado. Ahora bien, tengo 5 minutos para platicarles del instrumento multilateral, lo cual es, pone en reto todas mis habilidades para
para poder hacer síntesis, ¿no? de un tema tan complejo. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a tratar de platicar de esto. Y yo les pediría a todas las personas que nos están acompañando que están trabajando, que son empresas o empresarios que están invirtiendo en el extranjero, o aquellos extranjeros que tienen sus subsidiarias en México, o aquellas entidades que aunque no tengan partes relacionadas extranjeras, que hagan pagos al extranjero y demás, que me escuchen. Porque de verdad que este instrumento multilateral es un parteaguas en el mundo de los tratados para evitar doble imposición que tiene México con el mundo. Rápidamente y como un tema de antecedente, les platico que México tiene 61 tratados para evitar doble imposición fiscal firmados, de los cuales 60 están en vigor y surtiendo efectos. Eso significa que todas las transacciones que hacemos hoy día, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Con España, con Japón, con nuestros principales socios comerciales, ¿no? Alemania, Países Bajos, o sea, sin querer menospreciar ninguno, todos están sujetos a estas reglas de tratados bilaterales, en donde los dos países tuvieron la habilidad y la disponibilidad de sentarse a negociar y establecer reglas particulares para aplicar en las transacciones que se hicieran entre los contribuyentes de ambos países. Ahora bien, todos ustedes saben que México es un país que forma parte del club de Tobin denominado OCDE. También todos ustedes saben que desde 2013 la OCDE ha tenido una preocupación importante con el tema de la erosión de la base, ¿no? Y que las utilidades se las lleven de un lado a otro las grandes transnacionales. Y nace el plan de acción BEPS, ¿no? Por sus siglas en inglés, Base Erosion and Profit Shifting. Y este plan, que se da a conocer en 2013, tiene 15 acciones. Y la acción número 15 es: desarrolla un instrumento multilateral en el que dicho instrumento pueda, de un solo golpe, de un solo manotazo, mover todos los lineamientos bilaterales de todos los países miembros. Este plan que fue, o que en su momento cuando se dio a conocer se escuchaba tan ambicioso, nos generó a muchos de nosotros que ya tenemos años dedicándonos a esto un poco de escepticismo. Y decíamos, oye, si yo, México, para firmar un simple tratado para evitar doble imposición, vamos a pensar Jamaica, me llevé 8 años de negociación, ¿cómo se les ocurre que voy a firmar o le voy a entrar a un instrumento que va a mover todo el mundo, o todos mis tratados, mejor dicho? De verdad estábamos escépticos, pero cuando se da a conocer esto, por ejemplo, el G20 y otros países se ven interesados y se juntan todos los ATS del mundo, imagínense como un tema Copa del Mundo, ¿no? Pero para efectos de fiscalizar, y se meten ahí ni más ni menos que 99 países más 6 jurisdicciones que no son consideradas como países, pero que tienen derecho a recaudar, ¿no? Y esto origina que el 24 de noviembre del 2016 nazca un documento que se llama Convención Multilateral, que está en función del cumplimiento de la acción 15. Y del 24 de noviembre del 2016 al 7 de noviembre de 2017, o sea, solamente 6-7 meses, a México le tomó analizar, revisar, ponderar y decidir adherirse al programa. Entonces, México firma el 7 de junio de 2017 su decisión de incorporarse a este sistema. Vamos al siguiente, Joaquín, por favor. Ahora, firmamos el 7 de junio de 2017, pero créanlo o no, y no es broma, todos creímos en ese momento que iba a entrar en vigor. Pero el gobierno mexicano se tomó 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y prácticamente 2022 en hacer las autorizaciones correspondientes internas o domésticas.
para lograr lo que de forma coloquial se llama la ratificación del Senado, que es el instrumento legal para aprobar tratados de esta naturaleza, lo cual está en nuestra Constitución. Dicho lo anterior, y para todos aquellos asistentes que están ahorita en nuestra plática, y que espero que se preocupen muchísimo, México, el 22 de noviembre de 2022, o sea, hace menos de un mes, se publicó en el Diario Oficial el dictamen por el cual se autoriza y México ratifica la Convención Multilateral. Eso significa que ya estamos ahí. Eso significa que ya pasamos el proceso interno. Y eso significa que México ya es parte oficialmente de esto. Ahora, ¿cuándo entra en vigor y cuándo surte efectos? Vamos al siguiente, por favor. Gracias, mi querido Joaquín. Aquí el tema es, ¿cuándo entra en vigor? Y tenemos que ir a las reglas del propio convenio, del propio instrumento multilateral, que dice, una vez que esté ratificado por tu país, tienes que ir a la OCDE y depositar ante el secretario de la OCDE tu documento. En el momento en que hagas esto, debes esperar 3 meses y al primer día del mes siguiente entra en vigor. Al día de hoy no se ha depositado, está claro. Lo estamos monitoreando para informarles. Al día de hoy no ha pasado. Pero si llegara a pasar hoy 7 de diciembre, y abro paréntesis, ahorita estaba viendo en el Diario Oficial que se publicó el tema de los salarios mínimos que les informamos. Cierro paréntesis. Si en el momento aparece ya el depósito ante el secretario general de la OCDE, eso significa que en 3 meses está vigente. Esto implicaría que el 1 de abril de 2023 entre en vigor. Ahora, los tratados para evitar doble imposición, o en este caso, este multilateral, no entra en vigor o no surte efectos inmediatamente con la entrada en vigor, sino tiene disposición particular para los impuestos retenidos y para los impuestos exigidos. Sin afán de entretenerme más y para pasar con Tania, lo único que les puedo decir es, si se llega a depositar en enero, en diciembre, o en enero, o en febrero, o hasta en marzo, la entrada en vigor de este documento será el 1 de enero de 2024, tanto para impuestos retenidos como para impuestos exigidos. Y los países, o nuestros países aliados que también ya firmaron este documento multilateral, son vastos, son más de 50. Canadá, España, Chile, Argentina, Países Bajos, Luxemburgo, etc. Solamente Estados Unidos no ha firmado y por ahí hay una excepción importante con Alemania. Mi comentario final respecto al convenio multilateral es, tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo en 2023 y tenemos que hacer los cambios y las reestructuras necesarias en nuestras operaciones con entidades extranjeras durante 2023 para que en 2024 no vayamos a tener una limitación de beneficios. Perdónenme lo arrebatado, un asunto tan complejo y de tanta trascendencia. Solamente les pido que tengan las antenas paradas porque esto va a cambiar el mundo de los tratados bilaterales como lo conocemos hoy. Y de a mí se van a acordar que a partir del 1 de enero de 2024, nuestra forma de estipular tasas de retención en pagos al extranjero y demás va a ser totalmente distinta de como la concebimos el día de hoy. Bueno, seguimos. Tania, vamos a algo más doloroso y que ya está en vigor, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre los últimos precedentes que han sido emitidos tanto por el Poder Judicial de la Federación como por el Tribunal Fiscal. Después de 2 años donde habíamos tenido muy poca actividad de los tribunales a pretexto de la pandemia, vemos que ya este año empiezan poco a poco a retomar su actividad habitual y han salido algunos criterios bastante controversiales que son los que vamos a platicar ahorita. Por ejemplo,
El primero que tenemos, que la verdad creemos que es muy positivo, es una resolución emitida por la Suprema Corte apenas el mes pasado, donde se declara, se invalida, derivado de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se invalida todo el sistema normativo que buscaba equiparar los delitos de contrabando, defraudación fiscal, como delincuencia organizada. Aquí, como un pequeño paréntesis, es importante recordar que en el año 2019 se reforma la ley de delincuencia organizada y se pretende considerar precisamente como delitos, tipificarlos como si fueran delincuencia organizada, la defraudación fiscal y el contrabando. ¿Qué buscaba esta reforma? Que al tipificarse como delincuencia organizada y equipararlos a delitos graves como lo son la trata de personas, el contrabando, el tráfico de órganos, el terrorismo, que al tipificarlos de esta manera se justificara la intervención o utilización de prácticas especiales de investigación como la intervención de las comunicaciones privadas de las personas y justificar la prisión preventiva. Derivado del anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpone estas acciones de inconstitucionalidad que se resuelven el mes pasado de manera acertada, declarando o invalidando todo este sistema normativo. Ojo, esta parte es importante porque si bien es cierto, ya estos delitos no se van a considerar delitos graves como delincuencia organizada, eso no significa que sigan siendo delitos y que además de eso esté todo el tema del cumplimiento fiscal y de la facultad fiscal que tiene la autoridad para determinar los impuestos omitidos y para seguir la acción penal como un delito no calificado grave. Y también al resolver esta acción de inconstitucionalidad, la Corte confirma que sí procede considerar como un delito el emitir facturas que no estén amparadas con una sustancia, que no tenga, que el que las emitió no tenga activos, infraestructura o personal, que fue una reforma que viene en el código igual a partir de 2019 con la incorporación del artículo, de la fracción 10 del artículo 113 bis. Ahora, si pasamos a la siguiente, por favor. Un criterio también muy controversial que tuvimos en meses recientes fue el tema de esta jurisprudencia emitida por el Pleno de Circuito aquí en el estado de Guanajuato, con relación al impuesto al valor agregado, donde el Pleno de Circuito resuelve que no es procedente el hecho de considerar pagado el impuesto al valor agregado derivado de una compensación realizada entre los particulares. Y aquí lo que hace el Pleno de Circuito al resolver esta contradicción de tesis es confundir, entre otras cosas, el hecho de que ya no exista la compensación universal con la compensación netamente de carácter civil que existe cuando entre dos partes se encuentra a su vez la figura de deudor y de acreedor. Entonces, el análisis desafortunado que hace el Pleno de Circuito en ese momento puede decir, como ya no existe esta figura de la compensación universal, tampoco procede que los contribuyentes pretendan dar cumplimiento a su obligación de enterar el impuesto trasladado a través de la propia contribución, a través de la propia compensación, perdón. Este tema, la verdad, está bastante complejo en este momento. Recientemente, apenas el viernes de la semana pasada, se publica una tesis aislada que nos dice completamente lo contrario, que nos dice que sí procede que el impuesto al valor agregado sea cubierto a través de una compensación cuando ese fue el origen de la operación. Esta tesis aislada fue emitida por un tribunal auxiliar de la región de Coahuila, igual del Poder Judicial de la Federación. Y si bien es cierto, esta tesis aislada fue resuelta desde mayo de este año del 2022, apenas fue publicada el 2 de diciembre de 2022. ¿Y cuál es el razonamiento de este tribunal? La verdad es que es un razonamiento bastante acertado, donde nos señala que la ley no pretende entorpecer las actividades gravadas que realizan los contribuyentes al exigir un trato diferenciado entre la forma en que damos
cumplimiento o cubrimos la contraprestación versus la forma en que se paga el impuesto. Lo que nos dice este análisis es, no puedo exigirte que si la contraprestación la cubriste con bienes o servicios, el impuesto lo pagues en efectivo, porque eso lo único que ocasionaría sería entorpecer la actividad gravada que realizan los contribuyentes. Y también nos señala esta tesis aislada que basta con que del cúmulo de la documentación que arroja la operación se pueda advertir que el IVA fue pagado por cualquier medio de extinción de obligaciones, y es muy claro en precisar que para esto no existe una prohibición expresa en la ley. Entonces, creo que el análisis que hace este tribunal auxiliar en Coahuila es muy acertado porque analiza la diferencia entre la compensación universal, que es lo que está prohibido, y la compensación entre particulares, y deja muy claro que no existe esta limitante en la ley. Entonces, aquí, al emitirse o al publicarse esta tesis aislada, este tribunal colegiado en Chihuahua advierte que hay una contradicción derivada precisamente del criterio del pleno de circuito publicado aquí en Guanajuato. Entonces, derivado de lo anterior, se denuncia una contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está pendiente de resolverse y que la verdad no creemos que ya se vaya a resolver durante este año. Es la contradicción 40, si podemos pasar a la siguiente, por favor, es la contradicción 43 del 2022, y aquí tenemos dos criterios contendientes. Uno es este criterio que les acabo de platicar de Coahuila, y el otro es un criterio emitido por un tribunal del primer circuito. Aquí es importante señalar que este criterio emitido por el Tribunal de Coahuila viene de un asunto que estaba radicado originalmente en el primer circuito. Por eso es que esta contradicción se tiene que resolver en el primer circuito. Y básicamente lo que resuelve, o el criterio que tienen actualmente los tribunales del primer circuito, coincide con el criterio que establecen los tribunales de Guanajuato, al decir que la compensación es un mecanismo legal para la extinción solamente de la obligación per se, no del impuesto, y que el IVA trasladado pues solamente puede considerarse pagado cuando se entregue materialmente al fisco federal. Aquí también es importante mencionar, si podemos pasar a la siguiente, por favor, que con relación al juicio que se resolvió en el estado de Guanajuato, la parte actora, es decir, el contribuyente, interpuso un amparo directo en revisión al estar inconforme con lo que resuelve el tribunal colegiado al confirmar la sentencia dictada por la sala fiscal que le niega su devolución de IVA. Entonces, interpone este amparo directo en revisión, que es el que estamos viendo aquí, que es el amparo directo 2236 del 2022, el cual actualmente está pendiente de resolverse también en la Suprema Corte. Entonces, como vemos, ahorita tenemos varios criterios que se contraponen entre sí de diferentes niveles jerárquicos dentro del mismo Poder Judicial, por lo que tenemos que estar muy pendientes de lo que se resuelva tanto en la contradicción denunciada por el Tribunal de Coahuila como en este amparo directo en revisión, porque a partir de aquí ya se va a empezar un poco a definir cuál va a ser el criterio general que se va a tomar para este tema. Algo que sí es muy importante mencionar es que al tener ya una jurisprudencia dictada por un pleno de circuito del estado de Guanajuato, esta jurisprudencia sí resulta aplicable para el resto de los tribunales del estado de Guanajuato, pero no así para los tribunales que se encuentren en otro estado. Como lo acabamos de ver ahorita, que como les comentaba al principio de este tema, pues se acaba de emitir el de Coahuila, que es completamente opuesto al de Guanajuato. Entonces, aquí es importante que las operaciones que tengamos que se encuentren en este supuesto y que sepamos que se van a resolver con las autoridades de Guanajuato, tomar en consideración los criterios que tenemos ahorita vigentes y obligatorios para el Estado, considerando que en el resto de los estados no resultan aplicables. Aquí sí podemos pasar a la siguiente. Tania, antes de ir a la siguiente, o sea, decirles a nuestros clientes y amigos que si tenemos un tema de compensación de saldos y de IVA acreditable,
lo vamos a pelear con todo y lo vamos a ganar. O sea, realmente nos asiste la razón y están las disposiciones fiscales y demás. O sea, es un absurdo la jurisprudencia esta, ya lo explicaste, pero nosotros técnicamente estamos convencidos que tenemos la razón jurídica, ¿no? Y que vamos a pelear esto y que los vamos a defender. O sea, no... vamos a ver qué dice la Suprema Corte y vamos a ver los criterios que salgan, pero en el Inter nuestra posición es no autocorregirnos si es que nos llega, digo, y sobre todo nosotros en Acápite, que aunque no estamos aspirando a ser un despacho nacional e internacional, la realidad es que nuestra área de influencia principal está en todo Centro-Occidente, ¿no? Y que en Guanajuato tenemos muchísimos clientes, entonces... O sea, vamos a pelear. Ese es el mensaje, ¿no? Y vamos a ganar. Y el otro tema que quisiera un poquito que también compartas es el tema este que me comentaste del mensaje de la Suprema Corte en relación con que todo el mundo tiene que ponerse a chambear y que todo el mundo tiene que empezar a resolver los juicios atorados de los últimos 2 años, ¿no? Correcto. Adelante, por favor. Sí, digo, con relación a tu primer comentario, sí, efectivamente nuestra postura es pues que no se corrijan los contribuyentes y tenemos la razón que pues se acaba de emitir este criterio con el cual estamos alineados, que confirma que no se debe delimitar la actividad al encasillarte en que tienes que pagar el impuesto en efectivo. Y con relación al segundo punto, el mes pasado se emitió un comunicado por parte del ministro presidente de la Suprema Corte, donde establece que la labor jurisdiccional tiene que volver a la normalidad, que los tribunales tienen que volver a su horario habitual de funciones, a recibir a los litigantes, que este fue un tema con el que estuvimos batallando los últimos 2 años, de que a pretexto de la pandemia no nos recibían, era solamente atención con citas y aunque tuviéramos nuestra cita era por teléfono. Entonces esperemos ya que con estas indicaciones del ministro presidente pues volvamos a tener esa interacción con las personas encargadas de impartir justicia para que esto ya tome el rumbo normal que tenía pues hasta el 2019. Ahora, con relación a otros temas que se han resuelto este año, tenemos uno que no resultó tan afortunado para los contribuyentes, que es el tema de la resolución emitida por la Corte con respecto a la deducibilidad de intereses, que como recordarán, y un poquito alineado a lo que mencionó Andrés en la intervención anterior, pues derivado de estos acuerdos de México con la OCDE, se implementó la reforma al artículo 28, fracción 32, a partir del 2020 de la ley del ISR, esto en aplicación de la acción 4 de BEPS, que busca limitar las deducciones por concepto de intereses para evitar la erosión de la base y el traslado de utilidades entre las empresas. Muchas empresas, al tener esta nueva limitante en ley, interpusieron un amparo contra ley, el cual ya fue resuelto por la Corte en sentido desfavorable a los contribuyentes, es decir, reconociendo la constitucionalidad de esta limitante a la deducción de los intereses netos, bajo las consideraciones de que al estar limitada la deducción de los intereses, se desalienta que las empresas se sobreendeuden y que con esto también se evita que se disminuya la base impositiva y el estar trasladando utilidades entre empresas del mismo grupo. Y otro argumento que la verdad pues parece que no estudió bien la Corte, donde nos dice que esta disposición no nos viola los principios de equidad y de equidad básicamente porque dice que no existe un trato diferenciado entre los distintos grupos de contribuyentes, sino que la distinción que hay, que recordarán que esta limitante tiene unas excepciones para el caso de construcciones o de temas de interés nacional, pues que eso precisamente atiende a las razones objetivas del derecho tributario. Ahora, en cuanto a otros temas que también estuvieron para amparo este año, tenemos el tema de los amparos que se promovieron contra las nuevas obligaciones de carta aporte, que ya mencionaron Miguel y Richard en la exposición anterior. Aquí seguramente han visto en las noticias varias notas amarillistas que señalan que a la empresa fulanita ya no tendrá que emitir carta aporte o que ya la empresa X ganó el amparo.
Si nosotros leemos a detalle esas notas, vemos que es inexacta la información que señalan. Si bien es cierto, se han promovido varios amparos contra el tema, hasta el día de hoy no hay ningún amparo que se haya resuelto en cuanto al fondo del asunto. Lo que tenemos son ciertas suspensiones que se han otorgado bajo el argumento de que el otorgar la suspensión para emitir la carta aporte no obstaculiza a la autoridad el que puede ejercer sus facultades de comprobación. Pero sí es importante tener en mente que estas suspensiones que se han otorgado son las menos. El común denominador o el grueso de lo que ha pasado con estos amparos es que los juzgados nieguen la suspensión, tanto la provisional como la definitiva, al considerar precisamente que de concederla sí se obstaculizaría el hecho de que la autoridad pueda ejercer sus facultades de fiscalización. Y, como les decía, importante, sobre el fondo del asunto aún no tenemos nada. Otro amparo que también fue promovido desde el año pasado, podemos pasar a la siguiente, por favor, es el tema de Refipres, que Refipres también fue una incorporación a la ley del ISR a partir del ejercicio 2020, en la fracción 23 del artículo 28, precisamente en cumplimiento a la acción 2 de BEP. Y sobre este amparo ya hay sentencias de primera instancia de las que conocemos, no hay sentencias favorables a los contribuyentes, sino que los tribunales han resuelto en dos sentidos. Uno es el sobreseimiento al señalar que aún no se encuentran publicadas las disposiciones de carácter general a los cuales nos vincula el propio artículo 28, fracción 23, y que por lo tanto los contribuyentes no tienen todos los elementos para conocer cómo aplicar la ley, y las otras que se han resuelto han sido en sentido negativo para los particulares. Ahora, el tema de beneficiario controlador, que también ya lo comentaron hace unos momentos, también se interpusieron algunos amparos este año. En este caso, no tenemos todavía sentencias de primera instancia en ninguno de los amparos que se interpusieron en toda la República. Y también aquí el tema de las suspensiones que se solicitaron por parte de los contribuyentes que acudieron al amparo ha sido que en la totalidad de los casos los tribunales decidieron negar el amparo negar la suspensión precisamente al considerar que de concederla pues se limitaría a las autoridades al ejercicio de sus facultades de fiscalización. Y digo, ya rapidísimo, podemos, no, sí es en esta, ya quitándonos un poquito de Poder Judicial y hablando de Tribunal Fiscal, hay una serie de criterios muy interesantes emitidos por la Sala de Resolución Exclusiva de Fondo que atienden al tema de la sustancia económica y que nos dicen que para que se pueda acreditar la existencia de una operación es importante contar o que se evidencie la sustancia económica que incentivó esa operación, independientemente de las consideraciones fiscales. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, lo que nos dicen estos precedentes de la Sala de Fondo es que se deben de establecer estándares objetivos demostrables atendiendo a la naturaleza de cada operación que puedan permitirse una fácil identificación atendiendo a los cambios de la posición económica del contribuyente. Y esta parte es muy interesante porque en pláticas con los magistrados de la Sala de Fondo mencionaban que estos cambios en la posición económica del contribuyente no únicamente significa que el contribuyente haya generado ingreso o haya obtenido una utilidad de la operación, sino que puede ser que fue un negocio que no resultó como el contribuyente esperaba, que no fue lo rentable que se esperaba, y eso también implica un cambio en la posición económica del contribuyente. Entonces, lo que nos dice estos precedentes es que debe de haber una razonabilidad de obtener una ganancia o sufrir una pérdida derivado de esas actividades realizadas por el contribuyente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y como mencionaba Andrés al principio de la plática, la sentencia que da origen a estos precedentes enlista una serie de requisitos a manera de ejemplos de cómo es
posible o cómo es permitido para el contribuyente demostrar que la operación que el SAT le está objetando efectivamente cuenta con una sustancia económica. Y nos dice, por ejemplo, bueno, puedes demostrar tu contribuyente la necesidad de adquirir los bienes o de contratar el servicio para la consecución de tu objeto social, cómo el proveedor te ofreció esos bienes o servicios, las negociaciones previas que hubo a la contratación, cómo se formalizó propiamente la transacción, el seguimiento que se dio entre cliente y proveedor a los compromisos pactados, la supervisión dada a los trabajos, también atendiendo a la operación de que se trate o al sector en el que se encuentre el contribuyente, pues los entregables propios de la operación que se pactó, por supuesto la documentación relativa al pago, y además ya en un tema litigioso, pues se puede robustecer toda esta parte a través de diferentes peritajes que nos lleven a entender o que nos lleven a demostrar efectivamente la sustancia económica. Peritajes que pueden comprender tanto aspectos financieros, aspectos contables, aspectos informáticos, como los aspectos propiamente técnicos de la operación de que se trata. Y por mi parte sería todo con respecto a esta actualización de los últimos precedentes de tribunal. Muy bien, Tan, muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora pues vamos a platicar un poquito respecto de qué está haciendo el SAT para efectos de fiscalizarnos. Cada vez lo tenemos más cerca. Nos está hablando todo el tiempo al oído para efectos de que pues estamos en cumplimiento de las obligaciones, y vamos a revisar un poquito qué está haciendo el SAT, ¿no? Vamos a la siguiente, Joaquín, porfa. Bueno, ¿en qué formas nos está fiscalizando? Pues por ahí hemos visto que nos está llevando a cabo facultades de comprobación y también facultades de gestión. Se están yendo un poquito más a las facultades de gestión. ¿Por qué? Porque estos les salen pues muchísimo más baratas, necesitan menos recursos y están utilizando muchísimo más sus sistemas, su software, toda esta infraestructura electrónica que por ahí ya tienen y que verdaderamente pues le están sacando mucho provecho, ¿no? Y que principalmente es pues mediante cruces electrónicos con su robotcito, nos dicen, ¿sabes qué? O determinan que nosotros estamos declarando una cantidad menor a la que ellos están teniendo en sus sistemas mediante las declaraciones que nosotros presentamos, mediante los FDIs, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Pues bueno, el tema de vigilancia profunda, que nos, vía entrevistas, nos dicen, ¿sabes qué? Tienes diferencia en ISR, en IVA, etcétera, y nos muestran en qué cantidades estamos teniendo diferencias. Entonces, nos mandan primero un correíto donde nos citan para ya sea una cita presencial o bien una entrevista vía electrónica, donde nos muestran toda esta información y nos dan únicamente 10 días para efectos de que les respondamos o les aclaremos esas diferencias, ¿no? También por ahí nos están mandando correos electrónicos masivos donde dicen simplemente, oye, observamos que en retenciones de ISR de salarios, en retenciones de ISR por servicios profesionales, etcétera, tienes una diferencia en el mes de enero, en el mes de marzo, etcétera, de diferentes ejercicios fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nada más con un botonazo nos están haciendo que revisemos nuestras cifras y vayamos a pagar en caso de que aplique, ¿no? Por ahí también hemos visto que para aquellos que se fusionaron por ahí 2021 y en este 2022, derivado principalmente de la reforma de subcontratación, pues al SAT se le ocurrió adicionar una ficha 316 al anexo A de la resolución miscelánea, donde nos dice, ¿sabes qué? Para efectos de que tú puedas cancelar el RFC de las entidades fusionadas, primero me tienes que preguntar si estás bien o no en tus obligaciones fiscales. Entonces ya vas, presentas esta ficha, es mediante una aclaración básicamente, y te regresan con una respuesta que puede ser en dos sentidos. Uno, ¿estás bien?
todo está ok, puedes continuar con tu proceso de cancelación de RFC por fusión, o te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes diferencias en el ejercicio fiscal 17, 18, 19, 20, en ISR, IVA, retenciones, etcétera. No te dicen cantidades, solamente te dicen el concepto del impuesto y el periodo. Entonces, pues ahí te meten en la bronca de que tienes que ir tú a revisar en qué puedes estar mal, como que pues vas adivinando, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que tiene el SAT en su sistema o por qué está determinando que tenemos una diferencia entre las declaraciones que nosotros presentamos y los FDIs que hemos emitido. Entonces, hasta en tanto tú no le aclares a la autoridad y la autoridad esté de acuerdo con esa aclaración, no puedes proceder con la cancelación del RFC de las fusionadas. Entonces, pues ahí de manera indirecta también están fiscalizando, ¿no? Por ahí también ya, sobre todo en este año y el anterior, han estado suspendiendo padrón de importadores derivado del incumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces hay que estar ahí muy, muy al pendiente. Cancelación de certificados de sello digital. Aquí ha disminuido derivado de la reforma que por ahí tuvimos en la cual se establece que te lo van a suspender únicamente, entre tanto tú aclares, incluso te lo reactivan. Entonces ya no fue tan agradable para el SAT o tan atractivo fiscalizar a través de este medio. De hecho, ahorita vamos a ver algunas cifras y podrán observar que pues cancelación de certificado de sello digital pues prácticamente ya no lo están utilizando como medio de fiscalización. Y por último, lo que son las facultades de comprobación, que es pues las auditorías, ¿no? Revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, etc. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que observamos? Por aquí, esta información proviene de la página del SAT. Nos metimos a revisar, oye, pues qué tan bueno está haciendo el SAT en esta fiscalización a través de facultades de gestión, es decir, no mediante una auditoría. Y pues la verdad es que lo están haciendo bastante bien, o lo siguen haciendo bastante bien en los últimos años. De hecho, lo que más les está funcionando es mediante correos electrónicos, como es lo que mencionábamos de vigilancia profunda. Cartas de invitación ya prácticamente no mandan, ya no te llega una cartita de invitación impresa a tu domicilio, eso prácticamente ya no lo hacen, pero nos siguen enviando estos correos masivos con las diferencias. Entonces, verdaderamente ustedes pueden ver ahí las cifras y estamos hablando de que en el periodo de enero-octubre de 2022, mediante vigilancia profunda, recaudaron 46,930 millones de pesos. Entonces, y pues invirtiendo muy pocos recursos, ¿no? La verdad es que consideramos que es una manera muy eficiente de recaudar. La otra es mediante requerimientos. Están muy pendientes de que se nos venzan las obligaciones fiscales. Por ejemplo, nos ha pasado o hemos escuchado que si yo no pago el día 17 mis impuestos, el día 18 ya los tengo ahí en las oficinas del contribuyente solicitándote el pago. Entonces, pues bueno, ese tipo de requerimientos sí les están también funcionando y esos requerimientos también los están haciendo mucho a través del Estado. En este caso del SATEC, aquí en el caso de Guanajuato o de el Estado en el caso de Aguascalientes y Guadalajara, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí el mensaje es hay que estar muy atentos, hay que estar haciendo los cruces entre los ingresos, por ejemplo, que nosotros estamos determinando versus los FDI que estamos emitiendo, retenciones de salario, etcétera. Ya sabemos que esta retención de salarios, el ISR de retenciones de salarios, pues viene en la página ya precargado. Si vemos diferencias, pues hay que revisar los FDIs, no simplemente ajustemos, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, mediante facultades de comprobación, ya decíamos, revisión de gabinete, visita domiciliaria. ¿Qué está pasando? Pues también lo están haciendo bien. Aquí podemos ver en la tablita que se está recaudando en efectivo ciertas cantidades y de manera virtual otras cantidades. ¿Qué significa efectivo? Pues bueno, que
derivó en un pago que el contribuyente tuvo que realizar. Y virtual es que, por ejemplo, me disminuyeron las pérdidas, ¿no? Me disminuyeron las pérdidas y eso que provoca, pues que en un futuro no las voy a poder aplicar. O bien que en la determinación que me hicieron, derivado de la auditoría, pues resulta que me disminuyeron un saldo a favor que tampoco voy a poder utilizar a posteriori. Entonces, a eso se refiere la recaudación virtual. Ahora, podemos ver que en el primero o segundo trimestre de 2022 se ve un incremento respecto del de 2021. Sin embargo, en el tercer trimestre, pues vemos que fue a la baja. ¿Cuánto traemos en el cuarto trimestre de 2021? 93,000 millones de pesos recaudados a través de facultades de comprobación y pues bueno, falta que cierre diciembre para saber cómo se comportó el último trimestre de 2022. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, también, ¿qué ha estado pasando? Pues bueno, si bien por un lado la autoridad está tratando de recaudar más, también está tratando de devolvernos menos, ¿no? Menos saldos a favor. Aquí, ahorita que veamos las cifras, pues van a ver que parecería que, o mejor dicho, que respecto de 2021 tuvimos un incremento importante en cuanto a monto se refiere en devolución sobre todo de impuestos sobre la renta y de IVA, perdón, de IEPS y de IVA. Sin embargo, pues sabemos que, como ya lo comentaba Richard, pues desapareció la compensación universal en 2019, ¿no? Entonces, desaparece la compensación universal y luego entonces yo si genero un saldo a favor de IVA, no lo puedo ir a compensar contra ISR y ¿qué tengo que hacer para recuperarlo? Pues ir a la devolución. Entonces, contribuyentes que no eran, por decirlo de una forma, clientes del SAT, en cuanto a devoluciones se refiere, pues ahora se han convertido en clientes. Entonces, tenemos a más contribuyentes pidiendo devoluciones de saldos a favor y por ende, pues se puede observar que sí hay un incremento en las devoluciones que la autoridad está dando. Sin embargo, pues si hiciéramos cuentas entre lo que se recuperaba vía compensación anteriormente versus lo que se está recuperando ahorita, seguramente tendríamos una cifra que nos daría a entender que pues verdaderamente no es que el SAT esté devolviendo más, sino que tiene más contribuyentes cautivos en la parte de devoluciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Nos están dando o nos están solicitando muchísima información, o sea, información excesiva para efectos de devolvernos un saldo a favor. En el caso de IVA, ¿qué nos están pidiendo? 100% de la cobranza, 100% del IVA acreditable, integraciones de todos los FDIs, estados de cuenta, etcétera. Y un punto súper importante del que ahorita nos va a hablar más a detalle, que es la materialidad. O sea, dime por qué es que tú adquiriste ese bien, cómo conociste al proveedor, etcétera. O sea, nos dicen, quieren que casi que les mostremos un video donde efectivamente sí adquirimos ese bien, donde efectivamente sí nos prestaron ese servicio, etcétera. Entonces, se vuelve verdaderamente complejo, cansado el contestar un simple requerimiento al SAT. Lo que sí hemos visto es que ya cuando el SAT nos tiene confianza derivado de que se le entregó pues casi toda la información que nos solicitó, pues bueno, ya nos va autorizando las devoluciones, ¿no? ¿Qué más están haciendo? Pues bueno, auditorías. Están llevando a cabo auditorías de conformidad con el 22 del código para revisar la procedencia de los saldos a favor. Eso nos lo hemos encontrado sobre todo cuando estamos solicitando varios periodos de saldos a favor. El SAT dice, ¿sabes qué? Espérate, te voy a juntar estos 5 saldos, te los voy a revisar y mientras no me solicites en devolución nada. Entonces tenemos el problema de que nos detienen los periodos que ya traemos en proceso y nos detienen los futuros. Entonces, sí, es un tema bastante preocupante. En ISR, ¿qué nos están pidiendo? Se están de verdad locos. Integración del 100% de las deducciones. O sea, si hablamos de una empresa que tiene muchísimas operaciones de importación, etcétera, pues nos están pidiendo toda la integración del costo de venta, por ejemplo. Entonces, cómo integras todas las compras, todos los comprobantes fiscales de esas compras, etcétera, de servicios, contratos. O sea, es una locura lo que nos están solicitando para efectos de
devolvernos un saldo a favor de ISR, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente, ya nada más para terminar esta parte, una gráfica donde mostramos que verdaderamente, como les decía, sí parecería que sí están devolviendo más, pero la verdad es que es porque estamos compensando menos, estamos solicitando más en devolución, luego entonces el SAT tiene más trámites ahí dentro, pero no quiere decir que estos sean en beneficio del contribuyente, porque por otro lado, pues seguramente no ha podido compensar una gran cantidad de impuestos, ¿no? Por ahí tenemos como casi 700,000 millones de devoluciones de IVA en lo que va de 2022, bueno, hasta octubre del 2022, y de IEPS poco más de 500,000 millones. El resto se mantiene flat, es decir, muy similar a lo que han estado devolviendo en ejercicios pasados. Entonces, hasta aquí vamos con TAN para ver el tema de materialidad, que es el último punto que tenemos en la presentación, y así podamos terminar puntuales, ¿no? Gracias, Carla. Bueno, aquí rapidísimo nada más comentarles que hace un par de meses el SAT publicó un documento donde establece los mecanismos fiscales para verificar y acreditar la materialidad. Dentro de lo que se nos establece en este documento, nos dice el SAT que, bueno, el procedimiento por excelencia que cuentan es el 69B, que todos ya lo conocemos, y nos señala que precisamente es un procedimiento bajo la presunción juris tantum, que significa salvo prueba en contrario, que a la autoridad siempre se le olvida esta parte porque siempre nos dice, no me acreditaste la materialidad, no obstante el cúmulo de pruebas que le aportemos y la naturaleza de las mismas. Como parte de estos mecanismos que tiene el SAT, nos habla que también puede tener por acreditada la materialidad de las operaciones a través de las facultades de comprobación. Este punto me parece muy acertado, que si bien es cierto, pues desde siempre defendimos esta parte, por ahí hubo algunos criterios desafortunados que establecían que era únicamente dentro del plazo de los 30 días. Afortunadamente se revierte esto, ya tenemos criterios que nos dicen que sí se puede acreditar la materialidad a través de facultades de comprobación y el mismo SAT lo reconoce en esta publicación. De igual manera, otro mecanismo que establece el SAT es la simulación de actos, que viene de la adición al artículo 42B en la reforma del 2022, que aquí los 3 requisitos para encontrarnos en simulación de actos es cuando las partes declaren falsamente algo que en realidad no ha pasado, solamente hay una simulación de actos para efectos fiscales y que se trate de partes relacionadas y previo ejercicio de facultades de comprobación. Otro punto es la razón de negocios, que nos dice que el contribuyente tiene que acreditar que hubo un beneficio económico cuantificable y que exista un motivo o necesidad para llevar a cabo la operación, lo cual va muy de la mano con lo que ya comentaba antes de la sustancia económica. Y finalmente nos dice la autoridad que si no se acreditan estos puntos, se puede configurar los delitos fiscales, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Y pues digo, ya para no excederme más, serían los temas que comentaría de esta parte de los mecanismos de la autoridad. Gracias, Tania. Me dejas la responsabilidad de quitar de todos nuestros amigos asistentes la palabra delito fiscal como última parte de esta charla, pero creo que lo voy a lograr diciendo que mil gracias a todos los que participaron el día de hoy. Nos llegaron muchas preguntas, pero todas en los chats privados tratamos de contestar cada una de ellas. Aún así, pues todo el equipo, ¿no? Carlita, Tania, Miguel, Richard, todos estamos a la orden. Y bueno, y todo el equipo que está también atrás de nosotros, ¿no? Ya somos un chorro y todos estamos a sus órdenes, ¿no? De verdad les agradecemos infinitamente que se hayan incorporado y les agradecemos más que nos den su confianza y apoyo y seguir siendo sus asesores fiscales. Les deseamos a nombre de Acápite lo mejor en estas fiestas, ¿no? Que tengan un excelente fin de año, un gran inicio de 2023. Y esta presentación, cualquiera de los socios se las puede proporcionar. Igual la vamos a subir a nuestra página de internet por si después quieren ir a revisar alguna sección o volver a verla o para compartírsela a sus colaboradores, etcétera.
Y bueno, pues estamos sobre la hora. De verdad, mil gracias, socios, mil gracias. Les quedó muy bonito a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, buen hasta día. luego.